vamos a dar inicio a estas jornadas, las generaciones de 1837 y 1880, módulo 1. Hoy vamos a tener el gran honor de contar en primer lugar con una conferencia que va a dar la doctora Elizabeth Silva, que está en este momento en Italia. Realmente es importantísimo gracias a estos sistemas que nos permiten poder llegar a cualquier parte del mundo. De modo que tenerla a la doctora Silva es importantísimo para todos nosotros, y ella va a hablar sobre el tema la mujer vista desde la generación de 1837. La doctora Elizabeth Silva es una frecuente colaboradora con el Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y en muchas ocasiones hemos tenido la posibilidad de aprender de sus conferencias muy bien documentadas. De modo que le agradecemos la presencia y, bueno, Sandro, si te parece, le podemos decir de que comience su exposición. Perfecto, Alberto. Yo, bueno, la voy a presentar brevemente. Bueno, la doctora Elizabeth Cecilia Silva es profesora adjunta regular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en el ciclo básico común. Pertenece a la cátedra del doctor Ricardo Rabinoves Berman. Es doctoranda en Derecho. Bueno, la tesis, el proyecto de tesis es Los afrodescendientes en la época del Reinato del Río de la Plata. Y bueno, ha escrito muchos artículos y libros sobre su especialidad, que es el tema de las mujeres. Bueno, y hoy nos va a hablar de la mujer en la generación de 1837. Elizabeth, tenés 25 minutos. Bueno, muchas gracias a todos que acá por invitarme nuevamente. Quiero agregar que, bueno, tengo el lujo y el honor de que Sandro Laza Pallero sea mi codirector de tesis doctoral, así que más no puedo pedir. Así que, bueno, gracias por brindarnos este espacio a todos los que estamos acá. Cuando Sandro me hizo la invitación y me pidió si podía hablar sobre la mujer con la generación de 1837, se me ocurrió de pronto darle un enfoque distinto, tal vez no siempre tanto o sea, no desde la fría visión del derecho, ni siempre para no repetir lo mismo. Y entonces empecé a indagar un poquito, y creo que lo que voy a compartir con ustedes es bastante novedoso, es para pensarlo y repensarlo, y también creo que se plantean algunas líneas de investigación un poco distintas. Sandro sabe que me gusta mucho utilizar fuentes no tradicionales, como la literatura, el cine y la música, y creo que esta generación del 37 es muy propensa para que justamente la podamos analizar desde el punto de vista de fuentes no tradicionales. Así que, bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es, o mejor dicho, analizar, es la construcción discursiva de la mujer en el universo intelectual de la generación de 1837. Entendida como un momento fundacional de la cultura jurídica y la política rioplatense. Eso no lo podemos denegar bajo ningún punto de vista. En este contexto, la imagen femenina es, es ambivalente. Por un lado, la generación del 37 legitima la elevación de la mujer mediante la educación y la ubica como un componente moral de la incipiente república, madre, esposa, agente de civilización. Y por otro lado, conserva una ciudadanía sexuada, que reserva la vida pública plena del varón y excluye casi totalmente a la mujer. A partir de textos como La cautiva, La moda, El Facundo y el dogma socialista, se van a reconstruir diferentes representaciones: mujer alegoría de nación, mujer civilizadora, doméstica, mujer índice de civilización o barbarie. Y se van a incorporar figuras mediante mujeres vinculadas a ese mundo. Por ejemplo, Mariquita Sánchez y Juana Manso, entre varias otras. Y así se van a ir mostrando las tensiones existentes entre objeto de reforma y agente cultural que va a representar a la mujer. La generación del 37 suele narrarse como el núcleo del romanticismo rioplatense y antecedente de la organización nacional. Desde la historia del derecho,
Interesa además su dimensión normadora. Sus textos construyen un lenguaje prescriptivo sobre costumbres, educación, familia y civilización. En ese registro, la mujer aparece como una figura estratégica. El discurso opera como tecnología de gobierno cultural, definiendo roles legítimos, virtudes esperadas y fronteras entre lo doméstico y lo público. Esta generación del 37, por un lado, va a integrar a la mujer en el proyecto civilizatorio a través de la educación y del hogar. La mujer forma costumbres y produce ciudadanos por vía indirecta. Por otro lado, mantiene una ciudadanía sexuada. La república se imagina universal, pero el sujeto público es el hombre. Todo lo público se masculiniza en metáforas y repartos de funciones. Echeverría en el dogma socialista, por ejemplo. En Sarmiento, además, género se cruza con clase y raza. La mujer puede ser víctima, civilizada o aliada de la barbarie. En la cultura jurídica rioplatense del siglo XIX, la domesticidad operó como un espacio lleno de normas. Allí se prescribieron virtudes, formas de sociabilidad y modelos de autoridad. Esta generación concibe a la mujer como agente de civilización, en ese espacio asignándole la tarea de formar costumbres y educar futuros ciudadanos. Desde el punto de vista jurídico-cultural, ello configura una ciudadanía indirecta. El aporte femenino se vuelve decisivo para el ordenamiento político, pero se canaliza por funciones sociales y pedagógicas más que por derechos políticos. Esta tensión entre inclusión cultural y exclusión pública resulta estructural para comprender las gramáticas posteriores de familia, educación y ciudadanía. En La cautiva, por ejemplo, en 1837, el cuerpo femenino opera como la superficie de inscripción de la nación. Alejandra Laera, en su libro La mujer en el desierto, Esteban Echeverría y las lecturas nacionales del romanticismo francés, destaca una operación decisiva. El desierto rioplatense fue figurado como una mujer cautiva, superponiendo territorio y género en una alegoría de nación por rescatar. La cautiva, María, condensa sacrificio, fidelidad y pureza, y convierte la frontera en un drama político-moral. La alegoría no es neutra. El del poema, salvar, implica preservar identidad contra la mutación. La cautiva se vuelve signo de una nación criolla cuya amenaza se formula como barbarie y mezcla. De este modo, la mujer aparece como cuerpo frontera, donde se decide el destino colectivo. Civilización se asocia a pureza y retorno, barbarie a captura, violencia y desorden. Esta matriz presenta una larga duración en la cultura jurídica. La nación se piensa como algo que debe disciplinar territorio y cuerpos, y lo femenino funciona como índice sensible de esa disciplina. La moda, 1837-1838, interviene en una dimensión distinta. No alegoriza la nación, sino que busca construirla como costumbre. Su apuesta fue intervenir en la cultura urbana, vestimenta, uso, sociabilidad, buen gusto, y con ello modelar una esfera pública ampliada. En su número 5, por ejemplo, conviven modas de señoras, el programa de Alberdi, Mi nombre, mi plan, y textos dirigidos al bello sexo. La estrategia editorial revela una ampliación del público lector, a mujeres y jóvenes. Ahí ellos aparecen como destinatarios de una pedagogía del gusto y de la sociabilidad. En Al bello sexo, por ejemplo, Jacinto Peña reclama educación como condición de elevación. La fórmula en la generación del 37 es elevar de alguna manera a la mujer para civilizar la sociedad, pero esa educación es más considerada como virtud doméstica y como trabajo moral. La mujer se presenta como llamada a realizar obligaciones de esposa y madre, a dirigir la primera educación e inculcar el amor patrio, una ciudadanía indirecta que sostiene la República formando futuros ciudadanos. Un pasaje especialmente significativo para la historia jurídica es la crítica del matrimonio pactado. Peña denuncia el casamiento como colocación y alude a la prostitución legal cuando los padres venden sus hijas al mejor postor. En este punto se debe instalar un lenguaje crítico sobre el consentimiento, la coerción familiar y la economía del vínculo conyugal. Civilizar equivale a reformar prácticas familiares por la vía de la moral. En Sarmiento, por ejemplo, la mujer queda atrapada en la dicotomía civilización-barbarie.
Una lectura crítica subraya una clasificación recurrente. Por un lado, mujeres civilizadas representadas como víctimas. Por otro, mujeres populares y racializadas que aparecen como alianza o parte de la barbarie, en especial cuando se las vincula al racismo. La operación es normativamente intensa. La mujer funciona como prueba del grado de civilización. ¿Cómo se viste? ¿Qué lee? ¿Y qué educación recibe? Devienen indicadores del orden político. El cruce entre género, clase y raza produce exclusiones. El femenino popular es narrado como amenaza al proyecto civilizatorio, legitimando políticas de corrección moral y disciplinamiento social. Desde la historia del derecho, este pensamiento ayuda a comprender cómo los discursos de orden construyen sujetos educables y sujetos peligrosos. El dogma socialista ofrece una visión que se presenta como universalista, igualdad, fraternidad, libertad, pero su metáfora decisiva revela un límite: el hombre sigue siendo el personaje público. La república se enuncia como destino común, pero el sujeto de la historia parece masculinizado. La mujer es crucial para la moral y la educación, pero no para otras cosas. Esto se puede interpretar como un diseño de ciudadanía indirecta. La mujer sostiene a la sociedad por medio de funciones sociales, no por derechos políticos. El resultado es un reparto de competencias: hogar y escuela moral para el femenino, deliberación pública y gobierno para el masculino. La imagen cambia si incorporamos mujeres concretas vinculadas a ese universo. Mariquita Sánchez aparece como una figura destacada, conectada con la generación del 37 y con el exilio montevideano. Su figura permite ver que lo femenino no fue solo objeto de discurso, sino también actor de sociabilidad y escritura. Más aún, su biografía recuerda que el uso del juicio de disenso es un instrumento jurídico, o fue, mejor dicho, para disputar autoridad parental, lo que muestra un límite legal previo a todas las prescripciones existentes. Juana Manso, por su parte, critica el modelo mujer-madre-esposa ejemplar. Escribe e interviene en la educación. Su presencia permite leer a la ambivalencia de la generación del 37 como un campo en disputa, mientras que se prescribe la domesticidad civilizadora. Mujeres concretas ensayan la voz pública y también su producción intelectual. En consecuencia, la generación del 37 vio a la mujer como una pieza esencial del proyecto civilizatorio, pero lo hizo desde un modelo de roles que moderniza y restringe al mismo tiempo. Moderniza porque integra a la mujer al lenguaje del progreso, educación, virtud, crítica del matrimonio pactado, y la convierte en agente central de la moral pública. Restringe porque mantiene una ciudadanía sexuada. El sujeto público se enuncia viril y la participación femenina se canaliza mayoritariamente por la vía doméstica. Además, la figura femenina funciona como frontera simbólica. En La cautiva, cuerpo-nación por rescatar. En Sarmiento, índice de civilización y barbarie, atravesado por clase y raza. La incorporación de Mariquita Sánchez y Juana Manso, entre muchas otras, muestra que el cuadro no se agota en la representación. Hay una participación femenina que abre fisuras, usa instrumentos legales, produce cultura y trabaja por la visibilización. La generación del 37 construye una representación femenina que va a ser decisiva para comprender la futura cultura jurídica de la familia, la ciudadanía y el orden social en el Río de la Plata. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso, doctora. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo, muy puntual. Y ahora vamos con el doctor Alberto Félix Cantilo, que se va a referir a la generación del 80 y los estudios sobre Juan Manuel de Rosas. El doctor Alberto Félix Cantilo es director del Instituto de Historia de Derecho del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, miembro del Instituto Nacional Newberiano, de otras entidades académicas y científicas. Es conferencista, historiador, investigador. Alberto, te escuchamos. Le doy 25 minutos. Bueno, antes que nada le quería agradecer a la doctora Elizabeth Silva por su excelente exposición, realmente muy interesante y bueno, nos ha dejado mucho para pensar y profundizar.
La historia argentina recién comienza a escribirse a mediados del siglo XIX, a partir de la caída de la Confederación Argentina, primero en Caseros en 1852 y posteriormente en Pavón en 1860. Anteriormente, en las 5 décadas posteriores a 1810, la Guerra de la Independencia y las guerras civiles habían impedido que se desarrollaran estudios historiográficos, ya que la sociedad y los intelectuales se encontraban dedicados a esas luchas políticas y militares. El país se encontraba en plena construcción y de aquella época solo quedan algunas memorias, recuerdos y ensayos de tipo histórico. Los triunfadores de Caseros y Pavón instauran el nuevo proyecto de país que abarca todos los aspectos políticos, sociales y económicos, y para justificarlo deciden crear una historia oficial sobre la base de las ideas y de la visión del liberalismo imperante en el mundo en esa época. Para esa historia oficial se parte de la leyenda negra que presenta a los descubridores, conquistadores y a la época colonial española como origen de todos nuestros males, para continuar contra los caudillos federales y la figura de Juan Manuel de Rosas como máximos signos de atraso político y cultural y despóticos tiranos. Los primeros historiadores argentinos fueron Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, quienes cumplieron este propósito, y fue una historia a designio, sin ninguna objetividad, fundamentalmente dedicada a justificar sus propias actuaciones y la colonización española. Los caudillos federales y Rosas fueron el modelo a denigrar, el pasado que había que dejar negativas universales. En cambio, el oficial para de la llamada generación del 80. Sin embargo, durante el gobierno de Mitre surge una reacción y aparecieron cronistas, políticos e intelectuales que escribieron artículos históricos en contra de esa visión histórica en el periodismo, como Juan Bautista Alberdi, José Hernández, Rafael Hernández, Carles Guido y Espano, Olegario Víctor Andrade y Miguel Navarro Viola. Parte de esas producciones se leen hoy como historiografía revisionista, pero en ese entonces sus autores estaban haciendo política actual o casi actual, no historiografía. No obstante, durante las décadas siguientes, por lo menos hasta principios del siglo XX, la historiografía siguió a López y Mitre. No había opción. Y si la hubiera habido, hubiera cometido el inconcebible error de impugnar la política dominante y excluyente por medio de investigaciones históricas. El gran instrumento del proyecto político y económico de la Argentina después de Caseros era la falsificación deliberada y consciente de la historia nacional. Las mentiras a designio de Sarmiento y la leyenda negra sobre Rosas, Artigas y los caudillos. San Martín y Belgrano no serían presentados como hombres con un pensamiento político, sino como grandes jefes militares. Rivadavia sería el más grande hombre civil de los argentinos. Sin embargo, Mitre pretende hacer una historia documentada en su historia de San Martín y su historia de Belgrano y la independencia argentina, llegando hasta 1820, fecha de la muerte del creador de la bandera. Vicente Fidel López hace una historia de la tradición verbal en su historia de la República Argentina que llega hasta 1828. La idea era no avanzar más allá, ya que luego tenía la época de Rosas y en vez de estudiarla había que condenarla en bloque.
Para ello, en 1858, la legislatura de la provincia de Buenos Aires declara a Rosas reo de lesa patria. El diputado Emilio Agredelo expresó: no podemos dejar el juicio de Rosas a la historia. ¿Qué dirán las generaciones venideras cuando sepan que el almirante Brown le sirvió, que el general San Martín le hizo donación de su espada, que grandes y poderosas naciones se inclinaron ante su voluntad? No, señores diputados, debemos condenar a Rosas y condenarlo con términos tales que nadie quiera intentar mañana su defensa. En 1880, Antonio Simni publica su Historia de los gobernadores de las provincias argentinas, una obra que nada tiene de revisionista, pero que demuestra la falsedad de la historiografía clásica, la historia oficial, liberal o académico respecto de las provincias. La primera voz disonante fue la de Adolfo Saldías, un abogado liberal, admirador de Mitre y que justamente por ello quiso ser su continuador. Pertenecía a la llamada generación del 80, Carlos Pellegrini, Aristóbulo del Valle, Lucio B. López, Joaquín B. González, Eugenio Cambaceres, dedicados a la política, al foro, a las letras. Eran la generación posterior a Mitre, Adolfo Alsina, Vicente Fidel López, educados en las escuelas de Sarmiento y en la Universidad de Juan María Gutiérrez, en el Club del Progreso. La política se dividía entre Mitre y Alsina. Su curiosidad y su lealtad intelectual lo llevaron a descubrir documentos hasta entonces ocultos u olvidados. Su sorpresa fue mayúscula, pero no se desanimó por ver que estos contradecían a sus maestros. Se trasladó a Londres, donde pudo leer los archivos de Rosas, cedidos por su hija Manuelita. Saldías fue jurista, historiador, político, diplomático. Julio Irasusta, en su introducción a su trabajo sobre su personalidad y su obra, nos indica: imposible dividir el estudio de su personalidad separando su vida de su obra, para estudiarlas a cada una en sí misma. Ambas se relacionan de modo tan estrecho que de continuo las luces de la una se desprenden, iluminan la otra y viceversa. Así lo seguiremos, pues desde sus primeros hasta sus últimos años, paso a paso, yendo de su vida a su obra y de su obra a su vida, como él la fue viviendo y realizando en entrañable maridaje para mostrar cómo el amor patriótico que puso en ambos salió una labor historiográfica de las más sinceras, osadas y nobles entre las que componen la literatura argentina. Adolfo Saldías nació en la ciudad de Buenos Aires el 6 de septiembre de 1849. Su familia estaba establecida desde la época colonial y venía del pequeño pueblo de Saldías en los Altos Pirineos, Navarra. Era el hijo mayor del escribano Adolfo Saldías y de Castellote. Fue bautizado el 28 de diciembre en la parroquia de San Ignacio. Era nieto de José Antonio de Saldías, nacido en el Olivar, Chile, el 7 de abril de 1791, quien participó en la Guerra de la Independencia y después del desastre de Rancagua, en septiembre de 1814, cruzó la cordillera con O'Higgins y otros oficiales. Su abuelo materno era el aragonés Francisco Castellote, que combatió en las invasiones inglesas como oficial del regimiento de ribeños y luego de patricios de Buenos Aires, casado el 8 de octubre de 1805 en la parroquia de San Nicolás de Bari con su abuela materna, Antonia Estefanía Palacios. Fue una de las damas porteñas que junto a sus esclavos ayudó a defender la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Una hermana de su madre, Antonia Castellote Palacios, casó con el coronel Martiniano Chilavert, asesinado por orden de Urquiza después de Caseros.
A raíz de esa injusta muerte, se radicó en Montevideo con sus hijos y nunca más volvió a Buenos Aires. El matrimonio Saldías Castellotti instaló su hogar en la amplia casona de la calle Esmeralda 286, hoy 848. En esa espaciosa casa trabajaba la numerosa servidumbre. Saldías las recuerda. Pobres negras las que nos criaron en la casa de nuestros padres, hijas o hermanas o esposos de los famosos abnegados negros que formaron la mayor infantería de los ejércitos que nos dieron la independencia. Si pensarían que tiempo después habían de ser necesarios ponerle al escarnio público o en castigo por sus adhesiones políticas errosas. Sus padres eran unitarios. Hizo estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, dirigido por Amadeo Jack. En 1868 ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en el segundo regimiento de la Guardia Nacional. El 12 de febrero de 1817, la discusión publicó la introducción de un trabajo de Adolfo Saldías titulado La República y el Catolicismo bajo el seudónimo de Fausto, que dedicó, entre otros, a Leandro N. Alem, de 27 años, que ya se perfilaba como futuro caudillo político. Ese fue el comienzo de su amistad con Leandro N. Alem hasta su muerte en 1896. Es periodista en el Fénix. En la primavera de 1872 fue padre, enfermó gravemente. Con fecha 3 de enero de 1873 redactó su testamento, por el que declara por sus únicos y universales herederos a sus 3 hijos, Adolfo, María Isabel y María Antonio Saldías y Castellotti, y a su esposa Carmen Castellotti de Saldías. Falleció 2 días después, a los 47 años de edad. Se recibió de abogado el 14 de julio de 1873, a los 23 años, en la Universidad de Buenos Aires, en la calle Perú de la Manzana de las Luces, y se doctoró en Derecho con su tesis titulada Matrimonio Civil, estudio de los capítulos 3, 4 y 5 del título 14, sección 2, libro 1 del Código Civil. La ley de matrimonio civil fue sancionada por el Congreso Nacional 16 años después. Su padrino de tesis fue el doctor Carlos Tejedor. Recibió el diploma de honor de manos del doctor Juan María Gutiérrez, rector de la universidad. Era socio del Club del Progreso y estaba afiliado a la logia masónica Constancia número 7, donde participaban Dardo Rocha y Leandro Alem. El 24 de septiembre de 1874 estalla la revolución encabezada por Mitre, 18 días antes de que Sarmiento terminase su periodo presidencial y asumiese Nicolás Avellaneda. Saldías había contraído nupcias un mes antes del levantamiento y se incorpora como teniente encargado de un pelotón y luego como capitán a campo de una compañía de 100 hombres. El 26 de noviembre tuvo lugar la batalla de La Verde y el 7 de diciembre las fuerzas revolucionarias fueron vencidas en Santa Rosas por las tropas al mando del entonces coronel Julio Arroca, terminando así la revolución que conmovió profundamente a todo el país. Saldías actuó en la ciudad de Buenos Aires y en la isla Martín García. El 26 de septiembre de 1875, el gobernador Carlos Casares promulgó la Ley de Educación Común y nombró director de la nueva dirección a Sarmiento, que hacía menos de un año que había terminado su presidencia. Sarmiento, en esas nuevas funciones, llevó como secretario al joven abogado Adolfo Saldías. Allí aprendió muchas realidades. No olvidemos la carta de Sarmiento al general Paz, donde decía: remito a vuestra señoría un ejemplar del Facundo
que ha escrito con el objeto de favorecer la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena de necesidad, de inexactitudes, a designo a veces. No tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino a otro nuevo. La capacidad que a veces Sarmiento negó deliberadamente a Rosas, se la reconocía a otras, diciendo que la naturaleza le había dotado de una inteligencia penetrante y aguda, un conocimiento completo de la sociedad en Sudamérica y una destreza para tocar las cuerdas sociales y producir los sonidos que le interesan. Y que le haría consejero de Estado por la mucha experiencia que había adquirido en tantos años, por su conocimiento de los hombres, su gran astucia, su energía indomable y otras cualidades eminentes que estaban dirigidas para hacer grande del provecho para el gobierno de la nación. En carta a Nicolás Avellaneda desde Nueva York en 1865 se refiere a aquella habilidad con que sabemos rehacer la historia. A Ramos Mejía le escribe: prevendríamos al joven autor que no reciba como moneda de buena ley todas las acusaciones que se han hecho a Rosas en aquellos tiempos de combate y de lucha. 6 meses después, el 26 de marzo de 1876, por el Partido Autonomista de Buenos Aires, liderado por Adolfo Alsina, fue electo diputado a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que integraban, entre otros, Roque Sáenz Peña, condiscípulo del Colegio Nacional, Lucio B. López, Atalía Roca, Ricardo Lavalle, Julio Fonruge, Rafael Hernández y Enrique B. Moreno. Adolfo Alsina, enfrentado con Mitre, estaba acompañado por Aristóbulo del Valle, Leandro L. Alem y Bernardo de Ligoya. Comienza a trabajar en su primer libro, Ensayo sobre la historia de la Constitución Argentina, que publica en febrero de 1878 a los 29 años. Analiza los códigos políticos ensayados hasta 1853. Sus guías y maestros son Vicente Fidel López, quien había sido su profesor en la Facultad de Derecho, y Bartolomé Mitre. En su obra pasa por alto la creación de la Confederación Argentina, las leyes o constituciones locales de cada provincia, la evolución del Pacto Federal. Ataca a Rosas y a los caudillos. Dice Julio Irasusta: al entroncarlo con el absolutismo de la colonia, dice de paso que España nada bueno hizo por el Plata en los 3 siglos de su dominación. Su anticaudillismo es tan virulento que al hablar del año 20 dice vergonzoso el pacto que las clases porteñas burguesas firmaron con Ramírez y Estanislao López. El primer gobierno de Rosas afirma que es una dilatada serie de violaciones de derechos, una tiranía de 3 años. Para explicar la caída de Balcarce no se toma mucho trabajo y en breves términos sostiene que Rosas lo hizo derrocar con el propósito de mostrar que nada se podía sin contar con él. Comenta la ley del 7 de mayo de 1835 los términos que podían esperarse de un joven con su formación, sin mencionar siquiera la circunstancia decisiva, a saber, el asesinato de Quiroga, que le permitió a Rosas obtener la mayoría de sus propios partidarios que le habían sido negados durante 6 meses la suma del poder. Atribuye el fracaso de la conjuración de masa a la delación de un desdichado. Al hablar de la reelección del caudillo en 1840, repite su juicio sobre la suma del poder, que la Sama volvió a sancionar la tiranía, en un intento desesperado por resistirse a la persuasión de los hechos, niega su encadenamiento al sostener documentos oficiales de Rosas sin ninguna ofición, la de sus enemigos, lo de gobiernos extranjeros, los comentarios de la prensa extranjera,
tanto los favorables como los desfavorables, los debates en los parlamentos de Londres, de París, de Brasil, los debates de la Sala de Representantes, el archivo americano, que estaba escrito en 3 idiomas, español, inglés y francés. También consultó periódicos y panfletos unitarios. En 1880 participó activamente en la revolución del gobernador Carlos Tejedor, como miembro del ejército del coronel Lagos contra el presidente Nicolás Avellaneda por la Federación del Territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Combatió en Puente Alsina, Flores y Los Corrales. Era defensor de la autonomía provincial y de la integridad de su territorio. El 10 de mayo de 1881 viajó a Europa en compañía de su primera esposa, Irene Arruda, y llega a Barcelona el 3 de abril. Es nombrado secretario de la legación en Londres a cargo del ministro Manuel R. García. Publica en París Los Minotauros, un libro de severa crítica política que fuertes ataques de la puerta de Buenos Aires y una cantidad de material rodea los nacionales, provinciales y privados. A ella recurrió Saldías, como a publicaciones periodísticas y a los testimonios de numerosos periodistas, según surge de la lectura de ese trabajo primera edición. El 4 de junio de 1881, Manuelita Rosas le escribió a Saldías a Génova, y de esa carta surge que no se conocían personalmente y que éste aún no había viajado a Londres. Cuando Saldías viaja a Europa en marzo, ya llevaba redactado el tomo que publicó en París en agosto de ese año y que tenía 369 páginas de texto y 46 apéndices documentales. Saldías y su esposa visitaron a Manuelita en Londres en el mes de julio y allí tuvo la oportunidad de ver algunos papeles del archivo, como él mismo lo expresa en la introducción de Los papeles de Rosas, que publicó en 1904. Todo ese archivo cuidadosamente lo conservó en su casa de Londres la señora Manuela Rosas de Terrero, a quien su padre lo legó, y hasta el año 1881, cuando después de haberlo yo compulsado, dicha señora gentilmente me dio la parte de él que necesité. La pista del archivo de Rosas se piensa que le había dado Bernardo de Irigoyen, quien le había puesto en contacto con el general Antonino Reyes, el leal edecán de Rosas, quien a su vez se lo habría recomendado a Manuelita. En ese archivo estaban todas las cartas recibidas por Rosas de San Martín, Alvear, Palmerston, Belzú, Serrateo, Oribe, etc. Copia correcta y autenticada de todas las enviadas, los borradores de las notas oficiales, los informes reservados de la policía. Todo cuidadosamente clasificado por años. En sus materias y correspondientes carpetas y legajos de acuerdo al meticuloso orden de Rosas. Tratar de caseros, la gran preocupación del vencido había sido salvar sus papeles, como si comprendiera que los vencedores los darían al fuego para rehacer la historia a su manera. En varios cajones los hizo llevar, su único tesoro, a la legación inglesa de la calle Defensa y de ahí al Conflict, donde marchó al exilio. Había cuidado esos papeles con veneración. Por las noches de Inglaterra, finalizadas las tareas de chacra, clasificaba y ordenaba su enorme y valiosísimo repositorio. Temía que sus enemigos los quemaran, tal vez no fueran aprehensiones, y con su escaso peculio pagaba un sereno para que las vigilaba. Después de su muerte, el archivo quedó en casa de Manuelita en un barrio del norte de Londres. Saldías no lo pensó más. Se embarcó para Londres y visitó a Manuelita.
no encontró inconveniente y por el contrato, la hija de Rosas y su esposo, Máximo Terrero, no solamente le dieron acceso al archivo de Rosas, que ocupaba todo el desván, sino que lo acogieron en esa casa londinense con la vieja y generosa hospitalidad de los porteños de antes. Largas tardas de Londres pasó escrutando y copiando el archivo de Rosas. Manuelita le recaló los documentos más importantes de su archivo. Saldía manifestó en el primer tomo que su propósito era transmitir las investigaciones que he venido haciendo acerca de esa época que no ha sido estudiada todavía. Saldías estaba formado en el liberalismo. No necesito demostrar mi odio a las tiranías. Y había sido formado en la admiración a Rivadavia, Echeverría, Mitre y Sarmiento. Pero amaba la verdad. No se sirve a la libertad manteniendo los odios del pasado, los viejos y estériles odios. No quiso llevar ese odio a la historia anterior a Caseros. El historiador es un juez que distribuye justicia sin pasiones partidarias. No se colocó en el odio liberal al Rosas para juzgar su personalidad y su época. La analizó sobre las conveniencias de la Argentina como nación y de los argentinos como integrantes de una nación. Como era sinceramente liberal, condenaba al liberalismo advenido después de Caseros por más tirónico, feraz e hipócrita que el utilitarismo sincero del gobierno de Rosas. La libertad que compartió con Edelmiro Mayer y Juan José Lanusse y se hizo cargo de la reelección el 12 de julio, levantó una oposición tenaz y constructiva al gobierno de Roca. El 23 de septiembre fue proclamado con mayoría de votos para diputado a la Convención Constituyente Provincial. En tal carácter asistió a la colocación de la piedra fundamental del Puerto de La Plata, la nueva capital de la provincia, siendo gobernador el doctor Tardo Rocha. Edita las instrucciones para mayordomos de estancias de Juan Manuel de Rosas. El 8 de febrero de 1883 comienza la publicación del capítulo 20, Conquista del Desierto, 1833-1834, del tomo 2 de la Historia de Rosas y su época, volumen que sería editado al día siguiente. Renunció a la redacción del periódico La Libertad en diciembre, quedando a cargo del diario el general Edelmiro Mayer. En 1884 publica el segundo tomo de Historia de Rosas y su época, reuniendo gran cantidad de material necesario para completar la obra que llega a 1840. Se instala en su quinta de Belgrano, en la calle Pavón 55, hoy Mendoza, a pocos metros de la estación Belgrano C. En 1885 es miembro de la comisión de la Biblioteca Popular de Belgrano y luego presidente del Consejo Escolar del Distrito. En todas esas labores reveló su vocación por la cultura popular. En diciembre muere su madre. El 20 de noviembre de 1886, el diario del doctor Manuel Laínez, como recuerdo del general Lucio Norberto Mansilla, era un adelanto del tercer tomo, La Historia de Rosas y su época, editado al año siguiente, que se refiere a la etapa más importante de la acción de Rosas frente a los poderes europeos. Se interesó en estudiar a Juan Manuel de Rosas y la familia del caudillo le proporcionó numerosos documentos para su investigación proveniente de los archivos que el restaurador llevó a su auxilio en Inglaterra. En 1881 publicó Historia de Rosas y su época, 3 tomos en París, sobre la que siguió trabajando y con sucesivas ediciones hasta 1887, su primera versión de lo que en 1888 se convertiría en su historia maestra, Historia de la Confederación Argentina
que consta de 5 volúmenes. Ingenuamente se la dedicó a Mitre y se la envió el 15 de octubre de 1887 para que la juzgara. Le señala el tremendo error en que todos habían cometido con Rosas y su época. Los documentos demostraban que Rosas fue un patriota y un hombre íntegro, y que Mitre desde el exilio habían estado mal informados. Mitre desde La Nación le respondió lapidariamente el 19 de octubre, criticando el trabajo, sus conclusiones y su autor. Y la prensa ocultó el libro a conciencia, limitando... Perdón, Alberto, te quedan 2 minutos porque ya tiene que empezar la exposición del doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz. Perfecto. Yo concluyo señalando la importancia que tuvo estos autores en la generación de 1880, que indudablemente son los primeros en analizar a Rosas fundamentalmente sobre la base de documentación, y descubren que la famosa historia oficial de Mitre y de Vicente López indudablemente había sido que había ocultado realmente toda la época de Rosas y de la Confederación Argentina. De modo que yo creo que es interesante el análisis de toda esta época como una forma de ver una nueva y distinta visión de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y a continuación, el doctor Sergio Rodolfo Núñez y Ruiz Díaz nos va a hablar de la generación de 1837 y su proyecto Estado-Nación. El doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la materia de Historia del Derecho. Es profesor en otras facultades. Es director del Seminario Permanente de Derecho Indiano del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho. Es genealogista, heraldista, historiador, investigador. Ha participado en proyectos Subacit, del CIT, y ha escrito artículos y libros sobre su especialidad. Doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz, lo escuchamos. Creo que tenés que habilitar el micrófono, Sergio, porque no se te escucha. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí ¿Se sí. escucha? Perfecto. Sí, ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, disculpen la demora. Evidentemente tengo un problema de retorno, no puedo escucharlos a ustedes. Estoy aquí en Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Le pregunto al doctor Sandro Laza entonces si puedo, aunque sea dar mi exposición, si lo puedan escuchar. Sí, te presenté recién, Sergio. A lo mejor no me escuchaste. ¿Comienzo? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a participar nuevamente de las actividades del Instituto de Historia del Derecho, justamente con un tema que me parece de mucho interés respecto justamente de nuestra organización nacional y especialmente de los antecedentes que van a ser después los que den nacimiento a lo que es nuestro Estado argentino, nuestra nación argentina, y especialmente lo que son los fundamentos, si se quiere, de nuestra Constitución Nacional. Por eso, cuando el doctor Laza me hizo la propuesta de justamente conversar o dar unos lineamientos generales respecto de la generación de 1837, me pareció justamente de sumo interés por esa importancia en nuestra historia nacional, ¿no? Historia jurídica.
Cuando hablamos de la generación de 1837, por ahí lo podemos ubicar, la podemos, generalmente nos llega a la memoria, todo lo que tiene que ver el movimiento romántico, más que nada ligado a las expresiones artísticas propias de la primera mitad del siglo XIX, y por ahí muchas veces no tenemos tanto en cuenta esas implicancias que van a tener después en lo jurídico. Entonces, en el caso de nuestro país, cuando hablamos de esta generación de 1837, es justamente es la manifestación en Sudamérica y en el Río de la Plata de ese cambio de época, de ese cambio de paradigmas que se estaba viviendo en el mundo occidental, justamente a principios de ese siglo, especialmente marcado, muy lento pero constantemente, esa forma nueva de concebir la realidad, lentamente basado en los sentimientos, ¿no? Es la clave de ese movimiento romántico que tiene expresiones en todo el continente, originado en Alemania a fin del 18, con sus particularidades regionales, Alemania, Francia, Inglaterra, España, y aunque estemos lejos, llegan esos influjos y esos cambios de paradigma a Sudamérica, al Río de la Plata. Entonces, especialmente van a tener, a partir de principios del 19, cada vez más peso y más implicancia los pensadores y filósofos alemanes, concretamente el rumbo que va a tomar la escuela, o mejor dicho, las diferentes escuelas jurídicas, surgen especialmente en esta región, en Alemania, todavía ni siquiera como nación unificada. De este idealismo alemán viene el concepto de nación, la idea de conformar una nación con pueblos, con grupos de sujetos, con un mismo idioma, una misma historia común, una misma tradición jurídica común. Ese concepto que surge a fin del 18, se consolida con las invasiones napoleónicas, hace que esta primera concepción del nacionalismo es el que marque justamente la tonalidad, por decir de alguna manera, política de estas generaciones románticas. Digo generaciones porque cada país, cada zona va a tener sus justamente características particulares, pero si los vamos a encontrar un hilo común en este nacionalismo del siglo XIX, son, de alguna manera también, manifestaciones también de la Ilustración. ¿Sí? Entonces, esa primera oleada ilustrada que había llegado a nuestro país y había logrado la independencia, el movimiento de la independencia, los primeros proyectos constitucionales o de organización del país, ¿no? Con la presidencia de Rivadavia, las reformas de la época de Martín Rodríguez, etc. Esa primera oleada ilustrada, la década de 1820, va a dar paso en la década de 1830 a estas ideas nuevas que van a plantear esta nueva filosofía, esta nueva concepción de justamente la vida en general. Por eso, comienza como una manifestación de los filósofos que se puede llevar al campo de lo político, por supuesto al campo de lo jurídico, y este idealismo de los filósofos alemanes, esta idea de nación que surge a principios del siglo y va a tener cada manifestación en cada país en su particularidad, va a tener también nuestras propias manifestaciones y tiene que ver con ese pensamiento que van a elaborar estos jóvenes de 1837. En materia, para hacer un panorama general de las circunstancias,
En materia económica vamos a ver que se va a profundizar las ideas del liberalismo de la primera revolución industrial. No hay cambio en ese sentido, sino que hay una consolidación de este modelo económico. Respecto a lo político, como decíamos, las otras manifestaciones del nacionalismo las vamos a ver para justamente en la misma década de 1830, cuando se unan los patriotas griegos y comience la primera monarquía en lo que es la antigua Grecia, que va a pasar a ser la monarquía helena, ¿no? La idea como que el representante o el rey es del pueblo griego. Lo mismo va a ocurrir de alguna manera distinta en Francia, y van a comenzar los movimientos patrióticos en Italia y en Alemania, ¿no? Muy lentamente, y después con más fuerza, después de 1848, en estos países que van a ser recién unificados entre 1860 y 1870, ¿sí? ¿Por qué insisto tanto con el nacionalismo? Porque la idea de nación que van a prever los pensadores alemanes son los que las van a traer a colación estos ilustrados nuestros, por decir de alguna manera, estos intelectuales nuestros criollos. El hecho histórico fundamental que va a marcar el rumbo de la década de 1830 va a ser el levantamiento, la revolución en Francia de 1830, donde va a terminar definitivamente la monarquía absoluta, ¿sí? Esa monarquía restaurada en 1815 con la vuelta de los Borbones va a hacer que definitivamente pase la jefatura de esa monarquía francesa a la rama siguiente, que eran los Orleans, y especialmente la figura de Luis Felipe, el llamado rey burgués, que jura la Constitución francesa y de alguna manera se pone bajo la órbita de la ley, ¿sí? Jura la Constitución, quiere decir que el rey está por debajo de lo que quiere el pueblo, y pasa a ser el rey de Francia a ser el rey de los franceses. Esta cuestión semántica que parece menor, pero no lo es. Es el representante de todo el pueblo a partir de 1830, el rey de Francia, con toda una estructura compleja a nivel administrativo que tiene que haber en parte en las ideas que después van a manejar nuestros propios ilustrados. Y esa revolución de 1830 marca el rumbo de toda la década, y cuando a principios de 1837 en el Salón Literario de Marcos Sastre, como bien recordamos, este librero de nuestro viejo Buenos Aires, las ideas políticas que se van a traer y los puntos de vista filosóficos que se van a debatir tienen que ver con esta figura nueva de la representación del pueblo a través de justamente sus dirigentes. Y lo que está ocurriendo en Buenos Aires en particular, porque lo que es en el resto del país es una situación sui generis, justamente está siendo lenta, pero constantemente cuestionada justamente la figura del gobernador de Buenos Aires, el brigadier Juan Manuel de Rosas. Algo que no mencionamos, pero creo que es un interesante punto para debates posteriores, fue la época de esta confederación de hecho que constituimos hasta antes de 1853, cuando en 1826 se da la caída del gobierno de Rivadavia, y a mi entender a partir de 1826 esa situación se hace más profunda. De esa fecha en adelante podemos ver justamente esta confederación de hecho, ¿no? Los gobernadores de cada provincia, de esas 14 provincias, casi como estados independientes, salvo por la
sujeción justamente al Pacto Federal de 1830-1831, lo único que nos une, lo único que las une justamente es el respeto a ese pacto. Y la figura de Juan Manuel de Rosas, que lenta pero constantemente se consolida como figura de poder. Y yendo especialmente a la generación, lo que va a criticar, el nudo de lo que van a criticar estos jóvenes pensadores como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, en la lejanía Sarmiento, José Mármol, entre otros, pues nos vamos a detener en Alberdi, apuntan a ese cuestionamiento del ejercicio concentrado del poder, similar a lo que hubiera sido una monarquía absoluta. Más allá de otras cuestiones más puntuales, por ahí la persecución de los enemigos, la censura, la fuerte presencia de la Iglesia Católica, entre otras circunstancias, que les eran justamente cuestionadas a Juan Manuel de Rosas, que la generación del 37 va a decir que hay que, con esta línea romántica, ¿no? Con esta nueva filosofía particular de la época, o el espíritu de la época, por decir de alguna manera, se deben retomar los ideales de Mayo. La idea de libertad que traían los revolucionarios de mayo de 1810 y lograr un gobierno que represente legítimamente al pueblo. Rosas lo era, pero cuestionan justamente esa entidad de la Constitución porteña de 1826, que es de carácter unitario, y apuntan a que este país que surja, esta nueva Argentina que surja con los valores de 1810, tiene que hacer efectiva la voluntad de las provincias que la conformaban. El reconocimiento de la preexistencia de cada provincia, de cada antigua ciudad hispana, como el precedente directo de lo que hace a la nación en general, al todo como nación. Esa es la clave de los reclamos, por decir de alguna manera, y de la base de las críticas, entre otras, que vamos a tener, que vamos a encontrar respecto de la gobernación de Juan Manuel de Rosas. Este salón literario se va a reunir desde enero aproximadamente, según lo que cuentan las crónicas, y si mal no recuerdo, María Sánchez de Thompson, o de Mendeville en ese momento. Comienza a reunirse en enero, febrero del 37 y son dispersados para fines de noviembre, principios de diciembre de ese mismo año, por justamente la presencia, la violencia, por decir de alguna manera, justamente de la mazorca, la policía particular del restaurador. Y vamos al punto que nos interesa como abogados, ¿no? Estos son a grandes rasgos los lineamientos generales. A mi entender, el ideólogo particular y principal de esta generación va a ser y es Juan Bautista Alberdi, él exiliado primero en Montevideo y después en Francia, va a tomar contacto con los escritos de no solo los pensadores franceses, que eran un poco el referente principal de los intelectuales de ese momento, especialmente va a tomar conocimiento de la obra de Federico von Savigny. Federico Savigny, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Berlín, él iba a plantear en su alegato, ¿no? un ensayo muy particular, que es el que da la base al nacimiento de la Escuela Histórica del Derecho, va a plantear la necesidad de crear un derecho basado en el espíritu del pueblo, en la tradición jurídica y la propia historia de Alemania, para poder consolidar esa constitución. Esos elementos de la obra de Savigny los va a tomar Juan Bautista Alberdi
y a partir de él, no solamente en las bases, sino en el sistema rentístico y en otros de sus textos, va a consolidar el concepto de la creación de una nueva constitución distinta de la que tenía los orígenes de 1826, o sea, de carácter federal, reconociendo la preexistencia de los estados provinciales y especialmente haciendo hincapié, que era lo que más se necesitaba en ese momento, en la ocupación de las tierras, pero mucho especialmente en la inmigración. Siempre fuimos un territorio muy grande y vacío, con lo cual ya desde el inicio de nuestro andar fue un problema para las autoridades y para los intelectuales en general, la gran extensión de nuestro territorio. Y por supuesto todo lo que tiene que ver en ese momento todavía con la primera revolución industrial, todo lo que tiene que ver en formar parte de ese aparato económico que se estaba gestando en la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Nuestro país, como bien sabemos, ha surgido como un país agrícola ganadero. La idea de industria como la tenemos a posteriori no la logramos en ese momento ni es pensado todavía. Entonces la forma que vamos a encontrar en los escritos de Alberdi y otros autores apuntan a tratar de integrarse la Confederación Argentina a ese engranaje mundial. Como todos sabemos, la obra principal de Alberdi, que es las bases y puntos de partida para la Constitución Nacional, es la síntesis de ese pensamiento que se quiere romántico y es la aplicación, desde el punto de vista de la historia del derecho, es la aplicación de las ideas de Savigny. Es la consolidación de la escuela histórica del derecho alemana, de alguna forma, adaptada a Sudamérica, a entender desde este punto de vista, ¿no? Y no vamos a entrar en otras cuestiones respecto a situaciones literarias, etcétera, toda la épica que hubo respecto de esta generación. Sí podemos decir que está bien fundada la épica y el reconocimiento de la misma en cuanto tiene que ver con el surgimiento de nuestra Constitución y el país o nación como tal. Con lo cual, es muy bueno este ámbito del Colegio Público de Abogados para volver a revisar, como siempre, las cuestiones históricas y particularmente lo que tiene que ver con el surgimiento de nuestra nación y de nuestra propia Constitución Nacional. Nada más. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz. Excelente las exposiciones. No sé si hay preguntas acá para hacer o quieren reunir algo. Sandro, Sí, bueno, a mí me parece muy interesante las dos exposiciones que hemos oído hoy relacionadas a la generación de 1837. Yo fui el único que fue el que habló sobre la generación de 1880, de modo que ha sido muy importante las dos conferencias porque nos han permitido introducirnos en estas dos primeras generaciones, en la primera generación, ¿no es cierto?, que como fue la de 1837. Indudablemente, el taller de Marco Sastre, donde se reunían prácticamente durante todo un año con este nuevo sistema que venía de Europa, del romanticismo, es muy interesante. Y Rosa reuniones de ese grupo intelectual joven que comenzaba a hacer un proyecto de Estado-Nación nuevo, que terminó
criticando el orden que estaba anteriormente. Yo creo que también hay que recordar que a ese salón literario concurría el sabio napolitano Pedro de Angelis, que venía de Europa. Él había venido contratado nada menos que por Bernardino Rivadavia. Sin embargo, él cuando llega aquí y se da cuenta de cómo eran las cosas, termina siendo un gran asesor de Juan Manuel de Rosas, y están su famosa obra del archivo africano y demás, ¿no es cierto? De modo que eh, un texto, la dicta generación de 1837, que indudablemente no tuvo éxito político, y sus miembros terminaron en canción de 1880, que sí toma el gobierno, fundamentalmente con el general Julio Argentino Roca, y instala un nuevo sistema de país que duró muchas décadas, ¿no es cierto? El país conservador. De modo que, bueno, son temas sumamente interesantes, y que yo creo que nos dan pie para profundizarlos, y para que todos los estudiosos puedan ir avanzando sobre estos temas. Muchas gracias, Sandro. Bueno, no sé si Elizabeth quiere redondear algo de lo que dijo. No, un poco me trae a colación lo que hablamos al inicio de este encuentro, ¿no es cierto? Lo importante que tiene el estudio de estos dos periodos en la historia. Y además, quiero que recordemos también algo que, hablando el otro día con otro colega, me parece que a veces olvidamos, ¿no es cierto? Tenemos que saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, para poder entender nuestro presente, porque también es la única forma que vamos a tener de poder organizar nuestro futuro o proyectar. Y creo que a veces eso que dice que la historia es aburrida, ¿para qué sirve, para qué no sirve? Justamente para esto. La historia es importantísima para analizar y poder comprender por qué nos pasa lo que nos pasa, o por qué estamos como estamos, ¿no es cierto? Y también por algo también muy importante, que es no olvidarnos de dónde venimos, quiénes nos forjaron, cómo nos hicieron y por qué llegamos a este punto. Más que nada eso, y me parece que este tipo de actividades, con los aportes del doctor Núñez, el doctor Geli Cantilo, el tuyo, Sandro, son sumamente importantes justamente por eso, porque mantenemos viva la memoria, la historia, eso que tiene que estar y que hace a la esencia de una nación, de eso que hablaba el doctor, del nacionalismo, esa conformación de por qué somos como somos, por qué somos argentinos y por qué pensamos así, o por qué nos manejamos así. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sergio, ¿querés redondear algo? Porque ha sido muy interesante lo que dijiste, incluso, bueno, la influencia del historicismo alemán, que vos mencionaste muy bien, ¿no? Savigny y otros autores. Te escuchamos, Sergio. Sí, como bien decía la doctora recién, es bueno cada tanto recordar cuáles son nuestras, justamente nuestras raíces filosóficas. Puedo leerlo por subtítulos. Así que excelente esta reunión para retomar estos temas, y es bueno ver dónde está el hilo conductor entre los filósofos que hicieron justamente al nacimiento de nuestro país. Que no está mal recordarlos cada tanto y tener fresca justamente esa memoria, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, Alberto, Elizabeth. Entonces, bueno, damos por finalizado esta primera parte de este seminario
de esta jornada dedicada a las generaciones de 1837 y 1880. Y bueno, la semana que viene estaremos con la segunda parte de este evento. Muchísimas gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por este espacio que dan siempre, a las autoridades, a la Coordinación de Actividades Académicas. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos.